Crear una aventura. Parte 3. Línea de eventos. La línea de eventos dependerá enteramente de la duración de la aventura. Ya hablamos de eso en el primer video de esta serie. Si no lo has visto, te recomendamos que lo veas, porque haremos referencias a esa información. Dicho lo anterior, los eventos que incluyas en tu aventura estarán ligados al tiempo de sesión y a la duración total de la aventura. Habrá eventos que alargarán o acortarán estos tiempos. Como narrador, tú decides cuántos y en qué momento incluirlos. Esto no es difícil de hacer o saber cuándo debes incluirlos o dejarlos fuera. Conforme la aventura vaya avanzando, te darás cuenta que esto depende en mayor medida de los jugadores y de los dados. Así es, los dados y el azar jugarán un papel importante en todo esto. Imagina que uno de tus eventos es cruzar un abismo por un puente que está roto, y los personajes deben de saltar el último tramo. Personajes nivel de poder 1, recién creados. Dificultad del salto, normal o moderada. Este evento es algo simple, y tal vez parece hasta un mero trámite para los personajes. Pero, ¿qué pasa cuando el primer personaje en saltar obtiene un fallo crítico en los dados? ¿Y el segundo en saltar obtiene un fallo? Aquí ya se complicó un poco un simple evento, ¿no? Lo que quiere decir que tienes que modificar o detener todo para crear nuevos personajes. Vamos a hacer una pausa aquí antes de complicar todo. El ejemplo anterior solo es para ilustrar el papel que juegan los dados y el azar en la aventura. Una mala tirada y la aventura puede terminar abruptamente. Y como no podemos controlar los dados, debemos de adaptarnos o adaptar el evento. Para continuar aquí, ya debes de tener el tipo de aventura, el número de combates por aventura y el tipo de combate para cada uno. Comencemos. La línea de eventos se debe de ver así. El punto A representa el inicio de la aventura. El punto B representa el final. Aquí un detalle muy importante. El punto B es el final de la aventura, no el final de un camino, la muerte del antagonista principal o salvar a la princesa o el mundo. B representa lo que pasa después de eso. Las recompensas que obtienen los personajes, los sucesos después del final de la batalla, incluido el camino de regreso. B sería como la última letra de la última página del libro, o los créditos en las películas. Pero esto no puede ser todo, ¿o sí? ¿Ya terminamos el juego? Tal vez el punto B sea el comienzo de otra aventura, convirtiéndose en el nuevo punto A. Entonces, veamos este punto A. Como este es el inicio, aquí irá el evento que reúne a todos los personajes jugadores. Y el evento en donde deciden ir de aventura. El punto número 1 quizás sea el más difícil o largo. Los jugadores podrían no ponerse de acuerdo. El jugador con el personaje de apariencia extraña o de personalidad distante puede ser el que no se integre o esté renuente a formar un grupo. Otros personajes quisieran ir a explorar el mundo y ver a qué se encuentran. Algunos personajes con un sentido de heroísmo un poco extraño podrán salir y buscar al primer guardia, oficial o representante de la ley que encuentren y preguntarle si hay problemas o si tiene alguna misión para ellos, como sucedería en un videojuego. Y lamentablemente habrá jugadores que activamente intentarán alejarse de ese evento,
para no participar en la aventura, solo para que el narrador les prepare algo a ellos solos. Evento 1. Reunir personajes en un solo grupo. Es difícil ponerle duración, ya que depende del ánimo de los jugadores y de las cosas que quieren hacer dentro de un mundo de juego. Algunos narradores no se complican tanto y añaden unas líneas de trasfondo para cada personaje. Dónde se conocieron, son del mismo lugar, viajaron juntos, etc. Esto apresura un poco ese evento y simplifica un poco más las cosas. No es lo mejor, pero es lo más usado en aventuras de una sesión y aventuras cortas. Aquí deberás planear un evento para reunir a todos los personajes en el mismo lugar, el lugar donde comenzará la aventura. Punto 2. Obtener la aventura. Ya tienes a todos los personajes reunidos en un lugar. Ahora, ¿cómo sabrán qué hacer o a dónde ir? Este punto se trata del cómo los personajes reciben la información que les permitirá comenzar la aventura. El cliché sería el señor a un lado del camino que de alguna forma llama su atención y les habla de lo que tienen que hacer y los convence con una recompensa. Puede ser tan simple o complicado como tú decidas, pero entre más difícil sea, más tiempo van a tardar los personajes en iniciar la aventura. Por ejemplo, los personajes pueden encontrarse un mapa de tesoro, escuchar rumores de la gente o ir caminando por el campo y encontrar una caverna. Entonces pondremos 3 combates. Aquí, en medio y acá. No habrá batalla final. Y aquí llegamos a un detalle muy importante. Como ya hablamos en los videos anteriores, el número de combates dependerá de la duración de la aventura. Así que para este ejemplo, usaremos una aventura corta planeada para 5 sesiones de juego. ¿Qué tantos combates son necesarios? Depende de tus jugadores y del ritmo de la sesión. Depende de qué tan rápido o lento avancen tus jugadores. Por ejemplo, tenemos esta línea de eventos y decidimos que habrá 2 combates, aquí y aquí. Con esto, las sesiones se organizan de esta manera. Sesión 1. Inicio de la aventura. Sesión 2. Exploración y primer combate. Sesión 3. Exploración, obstáculo. Sesión 4. Exploración y segundo combate. Sesión 5. Meta cumplida, regreso y recompensas. En esta sesión la recompensa puede ser encontrada en la propia meta. Ahora vamos a poner todo lo anterior en la práctica con un ejemplo sencillo. Grupo de 5 jugadores. Creación de personajes. Nivel de poder inicial de personajes. Aventura corta de 5 sesiones, 2 combates. Tipo de aventura. PJs contra naturaleza. Sesión 1. Punto A. Los personajes viven en una villa en crecimiento. Los comerciantes y caravanas están teniendo algo de problemas para llegar. En una zona boscosa como a 1 kilómetro de la villa, están siendo atacados por enormes ratas hambrientas. Los familiares, vecinos y amigos de los personajes les piden a cada uno ir a buscar el nido de ratas y acabar con ellas. El líder de la comunidad hace una pequeña colecta para juntar algo de dinero para los personajes. Como todos los personajes viven en esta villa, es fácil que se conozcan. Una caravana que está por salir se ofrece a llevarlos hasta la arborada. En el trayecto, la gente de la caravana les comentan que hace 2 días cuando pasaron, las ratas los atacaron, llevándose principalmente comida, aunque algunos mencionan que también se llevaron otras cosas sin importancia, pero fueron muy agresivas y casi lastimaron a algunos de ellos. También comentan que los caballos se alebrestan y podrían salir lastimados, o peor, heridos. El viaje es tranquilo y algo aburrido.
Es una brecha que las carretas apenas están abriendo. Llegando al pequeño bosque, se ve tranquilo y en paz. El aire apenas mece las ramas, creando una danza de luz y sombra en el piso, pero no hay cantos de pájaros. Aquí sería un buen punto para terminar la primera sesión de juego. Sesión 2. La caravana avanza unos 20 metros internándose en este pequeño bosque, que no es tan denso como para no ver en dónde termina. Es casi imposible perderse en este lugar. Es muy pequeño como para que no puedas encontrar la salida. Las carretas paran para indicarles el lugar del ataque que tuvieron ellos hace unos días. Aquí es donde los personajes comienzan a interactuar e investigar. La caravana solo permanecerá unos minutos más y se irán argumentando que deben seguir su viaje. A unos 10 metros del improvisado camino, los personajes encontrarán un hoyo en la tierra, al pie de un árbol, lo suficientemente grande como para que se puedan arrastrar a su interior. Abajo se abren una serie de túneles y cámaras, algunos angostos, otros más amplios, algunos demasiado bajos que tendrían que caminar agachados. Una vez que todos los personajes estén dentro y hayan comenzado a explorar los túneles, se darán cuenta que se podrían perder allá abajo. Todos los túneles parecen iguales. Las ratas se alejarán de ellos. En su camino se encontrarán una o dos ratas pequeñas que correrán por miedo. A la mitad de la sesión, el grupo escuchará chillidos y chirridos de un grupo de ratas que van a toda velocidad hacia ellos. Combate muchos contra uno. 2 ratas por personaje. Siendo ratas, los personajes no tendrán problemas para eliminarlas. No deberán gastar muchos recursos como municiones, conjuros o habilidades. Después del combate podrán explorar una serie de túneles naturales, otros excavados. Encontrarán algunas vasijas vacías o rotas, restos de rituales druídicos antiguos. Entre los pasillos, algún personaje que vaya atento o liderando, se encontrará una pequeña vela en el suelo. Esta vela está apagada, pero aún está caliente. La cera alrededor del pabilo está casi líquida, es decir, la vela se acaba de apagar. Aquí es un buen punto para terminar la sesión. Sesión 3. Evento 2. Obstáculo. Con más preguntas que respuestas, el grupo tiene una vela que aporta un pequeño misterio, como de quién era y por qué aún estaba caliente. Es probable que los jugadores salgan con toda clase de teorías sobre la vela. Como narrador, no niegues ni confirmes ninguna. Los personajes llegan a un túnel con una pesada roca obstruyendo el camino. Abajo, entre la pared y la roca, hay un pequeño espacio que las ratas usan para entrar y salir. Es muy pequeño como para que cualquiera de los personajes pueda ingresar. Aquí, los personajes deberán usar todo su ingenio y fuerza para mover la pesada roca. También en este punto es posible que se hayan dado cuenta de que no tienen los recursos suficientes, como antorchas y cuerdas, como para mover la roca, y tal vez decidan regresar a la villa. Todo esto es posible, lo que implica que la aventura se alargue y tal vez dure otra sesión. O también pueden encontrar una solución bastante creativa para mover la roca y poder pasar. Aquí todo depende de los jugadores. Aunque todo se complica cuando escuchan llorar a una pequeña niña. Está sola y desesperada, muerta de miedo al otro lado de la roca. Esto ocurrirá justo cuando los personajes estén por poner en práctica su plan para mover la roca. Solución debe ser plausible. Y aquí también es un genial punto para dejar la sesión. Sesión 4. Combate 2. Muchas contra 1. 2 o 3 ratas por personaje, más 2 ratas para Miriam.
Ya con la roca fuera del camino, los personajes encuentran una pequeña humana. La mayoría la reconoce como Miriam, la pequeña hija de uno de los vecinos. Ella está lastimada, tiene raspones, pero afortunadamente ninguna mordida de rata. Hablando con ella, les dice que vino sola hasta acá para hablar con las ratas para que se portaran bien. La niña no tiene poderes ni habilidades, solo es su inocencia de niño. Por el pasillo opuesto al que entraron, un enorme grupo de ratas se acerca corriendo. No hay mucho tiempo para que los personajes reaccionen o puedan proteger a la niña. Este combate será algo difícil, pero no letal. Los jugadores deben de usar la mayoría de sus recursos para eliminar a las ratas, sobre todo para proteger a Miriam, a quien también las ratas atacarán. Después del combate, de aquí en adelante viene una parte un poco más relajada, ya que solo les queda explorar y regresar. Los posibles escenarios son diversos, incluido el que no sobrevivan al combate, debido a mala suerte en sus tiradas. Esta es una parte un poco difícil para ti como narrador, porque te debes acoplar a la situación que resultará del combate y las decisiones de los jugadores. Ahora, en esta pequeña aventura, ¿cómo explicarías la presencia de la niña en los túneles? ¿La gente de la villa se dio cuenta de que la niña no estaba? ¿Cómo manejarías el regreso a la villa? Si regresan con Miriam, si regresan sin Miriam, si regresan con un pequeño cadáver, si no regresan todos los personajes, ¿qué recompensas recibirían por Miriam? Puedes dejar tu conclusión de aventura en los comentarios o en nuestra página de Facebook. En el siguiente video veremos los eventos. Roleros somos y en el camino andamos.